Bueno, pues buenos días. Ana, ¿verdad? Sí. Ana está aquí presencial. A Miriam la estamos extrañando y conectadas no tenemos a ninguna. Pero vamos a grabar la clase, nos toca la sesión 9 y nos toca estudiar el canon de la Sagrada Escritura. Cuando se habla de canon, se habla como de una medida, de de ciertas reglas o normas que permitieron a ciertos escritos entrar a la Sagrada Escritura como inspirados y revelados. O sea, hubo un criterio de elección y a ese criterio de elección se le llama canon de la Sagrada Escritura, como la medida o los criterios que tomaron en cuenta para decir si este libro es inspirado y revelado. Porque al final de cuentas, lo que tenemos en la Escritura, en la Biblia, nosotros no lo podríamos saber si Dios no nos lo hubiera dicho, ¿verdad? Y no podríamos saber la historia si tampoco se nos hubiera contado. Entonces han habido instrumentos humanos, o sea, personas que han llevado a cabo el proyecto de Dios por voluntad de Dios, y entonces, con procesos, primero de tradición oral que vimos, luego el proceso de poner por escrito, luego el tomar en cuenta la tradición que vimos anteriormente, ¿verdad? Cómo se va recopilando toda esa tradición oral, se pone por escrito, pero entonces hay muchos escritos, porque hay muchas tradiciones, porque hay muchos siglos, porque hay muchas culturas, hay muchos idiomas, hay mucho. Todo eso tiene que ser depurado, ¿verdad? Y entonces entra el canon de la escritura. Un criterio para decir de entre todo esto que hay, qué es lo verdaderamente revelado por Dios e inspirado. Entonces de eso se va a tratar esta sesión, de ir entendiendo esos criterios y de ir entendiendo quién asumió el cargo de esos criterios. Y ya anteriormente, pues ya vimos un elemento. Primero la tradición oral, ¿verdad? O sea, todos los relatos transmitidos oralmente, y luego el magisterio de la iglesia. ¿Quién es el que va teniendo como ese tesoro, como quien lo va recibiendo? Pues a partir de Jesús se lo deja a los apóstoles, y luego decíamos en la sesión anterior, como en Hechos de los Apóstoles íbamos viendo cómo se va desarrollando la cultura, cómo el evangelio empieza a esparcirse en distintas regiones de Asia, de África, de Europa, y entonces se van necesitando, hay necesidad de ir estructurando no solo el mensaje revelado, sino también las personas humanas que van a ir transmitiendo ese mensaje revelado. Entonces esa tradición la recibe el magisterio, que viene desde los apóstoles progresivamente, como hemos visto en Hechos de los Apóstoles. Pues eso es como una introducción. Entonces, se fijan ustedes que aquí les ponen que cuando llegan distintos movimientos cristianos a la casa de uno, sobre todo testigos de Jehová, tratan de convencer de sus creencias, esas creencias que tienen son correctas. La Biblia de ellos, ¿verdad? Tiene menos libros que la católica, y según ellos, su Biblia es mejor, ¿verdad? Y quien quiera salir del error para ser salvo, tiene que leer la Biblia de ellos. ¿Cómo poder saber si eso es así o no, si ellos tienen la razón, cuál de las Biblias es la adecuada o no es la adecuada? Porque si ellos tienen menos libros, también casi todos los movimientos cristianos que no son católicos tienen menos libros, porque no aceptan unos, pero hay
un hecho histórico que hace que unos sean aceptados y otros no, que unos entraron al canon después, no entraron al canon desde el principio que se establecieron esos criterios. Y entonces, por eso está la pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿quién tendrá la razón? ¿Ellos tendrán la Biblia correcta? ¿Nosotros la tenemos? Entonces dice aquí que la respuesta a estas divergencias está cómo se hizo el canon bíblico. Entonces, aquí tenemos que tener como una idea mental de un árbol. Y entonces darnos cuenta que lo que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento es el inicio, por decir así, lo voy a decir simple, pero no es tan simple. Es el inicio del monoteísmo. Porque todas las culturas antiguas, todos los pueblos antiguos eran politeístas. Cada pueblo tenía su Dios, cada nación tenía su Dios. Eran muchas divinidades, ¿verdad? Y en la medida que este Dios, que esta nación fuera espléndida, le fuera muy bien, eso significaba que el Dios era pues poderoso. Bueno, ¿verdad? Incluso cuando iban a las batallas, si ganaban territorios, si ganaban riquezas, pues significaba que el Dios que los protegía como nación, pues era muy poderoso contra las otras naciones. Esas reflexiones las vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, sobre todo cuando Israel también está peleando para conquistar territorio y llevan adelante el arca. Y entonces cuando la gente de los otros pueblos, oye, ya llegó el arca de Yahvé, y entonces se asustan porque dice, el Dios de Israel es más poderoso que todos los dioses. Pero no es que existieran más dioses, es que en la mentalidad de esos pueblos, cada pueblo tenía su divinidad. Entonces, eso es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Y luego, pues, los libros van a ir contando una historia de cómo Dios se va dando a conocer, como, es decir, cómo se va revelando, cómo se va manifestando como un único Dios, ya no como el Dios del trueno, el Dios de la lluvia, el Dios de la fertilidad, sino como el único. Entonces, vamos viendo esa historia y primero, todas esas historias, como lo vimos en la sesión anterior, eran transmisiones orales, a eso se llamó tradición, a esas transmisiones orales, porque no había escritura y entonces la gente se contaba las hazañas de ese Dios, ¿verdad? En el caso de Israel, pues empezamos con el Génesis, que va contando los orígenes de ese pueblo. Y los orígenes son muy sencillos, eran nómadas, también eran politeístas, pero poco a poco Dios se va revelando, pues, a la primera persona que se le revela, donde empieza la historia de la salvación, es Abraham, ¿verdad? Y de ahí va saliendo progresivamente de cada familia, de cada tribu, va saliendo un pueblo que Dios lo establece en el Sinaí. Ahora es un pueblo. Ahora ese pueblo va a tener un territorio que va a ser Canaán. Todo eso pues se va contando y se va viendo cómo Dios es el que va, ese Dios único, Yahvé, es el que va como proveyendo primero el darse a conocer, luego el elegir a las personas, luego el darles una tierra, y ahí eso son los temas de la alianza, ¿verdad? Las alianzas que Dios hace. Ese es como lo que tenemos en el Antiguo Testamento, y eso cuando se escribió primer criterio. Son los orígenes, está escrito en hebreo. Entonces aquí tenemos el ejemplo de un metro, ¿verdad? Que va como poniendo, va desarrollando las distintas etapas como medidas, ¿verdad?
Entonces, el canon es como una medida. Se va a ir tomando en cuenta los distintos criterios para ir midiendo si dentro de todas estas tradiciones que se van contando, pues son reveladas e inspiradas. Y hay un criterio que ya lo estamos diciendo ahorita. Primero es el idioma, el griego. Luego hay otro, cuando una misma cosa se cuenta, pero se cuenta de modo diferente, pero se cuenta lo mismo, aunque sea de modo diferente. Entonces eso es casi un hecho seguro que sucedió, porque se va a contar de diversas maneras, pero se va a contar lo mismo. Entonces ese va a ser otro criterio. Y el criterio de cuando la tradición oral repite lo mismo. Eso lo tenemos, por ejemplo, en el diluvio. Cuando nosotros no comprendemos muy bien lo escrito en el diluvio, es porque hay varias tradiciones orales mezcladas ahí. Y entonces, si uno no pone atención con las notas de pie de página, no se da cuenta de que a veces está contando lo mismo, pero lo está contando otra tradición, no es la misma. Entonces uno tiene que ir leyendo con mucha atención. Por eso ponen aquí que el canon es como un metro, o sea, es una medida. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué tantas versiones y ediciones? Bueno, ediciones, pues eso ya es de escritura, ¿verdad? Pues yo creo que es lógico que hay tantas ediciones, ¿verdad? Pues en primer lugar porque hay muchísimos idiomas. Entonces, si primero fue en hebreo, después fue en griego, después fue en latín, después fue en alemán, y después, cuando ya hay imprenta, explota todo eso en los distintos idiomas, traducciones. Entonces, las ediciones son diversas por esa razón, por la multiplicidad que hay. Dice que la Biblia es el libro más editado, es el primero, dicen que el segundo es el Quijote. No lo creo yo tanto, yo lo leí en el colegio, pero no me llama mucho la atención, me debería, pero... Entonces dice que hay diferentes ediciones porque hay personas de buena voluntad que acordes con lo dictado por la iglesia han hecho traducciones y adaptaciones a los diferentes idiomas, no tanto lenguaje, sino idiomas, para hacerlo accesible la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces van a encontrar ustedes que van a tener pues Biblias con una edición pastoral, dice uno. O sea, que va a servir como guía, pero es la misma, pero va a tener cierto lenguaje, no idioma, lenguaje adecuado a la pastoral. Otra que va a decir que es como lectio divina, dice, para que usted ore, medite, contemple, y luego ponga en acción esos pasos. Entonces le van dando parrafitos y se los van poniendo luego en oración, tiene como esa didáctica, por decir así, pero es la misma Biblia, no es que cambie, ¿verdad? Sino que las ediciones no cambian la cantidad de libros, sino que cambian simplemente en la función que va a tener. O, por ejemplo, una Biblia para niños, pues un lenguaje con más figuritas y un lenguaje como mucho más accesible para que el niño pueda interesarse. O jóvenes, Biblia para jóvenes. ¿Ya? Pero es la misma. Las ediciones van a variar, pero va a ser por esa, más que todo por una función didáctica o pedagógica, o por ejemplo también hay, como ya decía, para los pastores, digamos, para los sacerdotes que van al campo, los diocesanos, cómo aplicar este pasaje. Entonces, son las distintas ediciones. Pero en cuanto a otros movimientos cristianos, sectas o religiones, por ejemplo, el luteranismo, el calvinismo, los pentecostales, que no son sectas, sino son iglesias establecidas como religión, han suprimido o retocado lo que no les gustaba. O sea, esto lo vamos a quitar porque no creo que esto no está muy bien aquí.
y luego lo han adulterado para que se entienda mejor o para acomodarlo más a la comprensión de las personas, ¿verdad? Al modificar las palabras originalmente escritas por el hagiógrafo. O sea que cuando estas tradiciones orales estaban en el ambiente, en la cultura, y empezó el proceso de escritura, se quiso ser lo más fiel a la tradición oral, se quiso tener una fidelidad a ese relato. Pero habían distintas circunstancias que hacían difícil, por ejemplo, que originalmente pues no se escribía en papel ni con esta tinta, ¿verdad? Sino que simplemente eran en pergaminos, ya sea a veces eran o plantas o a veces cueros de animales. Primero empezó el proceso con la piedra, ¿verdad? Que se esculpía. Entonces se trataba, por eso el idioma era con signos nada más, ¿verdad? Porque era más fácil poner el signo y estos signos pues también representaban números, también representaban ideas, no solamente una letra, sino que eran signos, por ejemplo, el signo de una casa, un poquito como es el alfabeto chino, ¿verdad? Que si usted ha visto el alfabeto chino, no es tanto una letra, sino es todo un concepto, ¿verdad? Que va ahí. Entonces igual pasaba con este principio hebreo y todos estos idiomas de Oriente. Cuando se ponen por escrito, pues o se utiliza una planta, el papiro, ¿verdad? O se utilizan los cueros de animales, que ahorita no me acuerdo cómo se llamaban, pero bueno, también era eso. Y había un problema. ¿Cuál era el problema? El problema era que el papiro al se destruía, luego la tinta, era la tinta de las plantas, también se diluía, luego podía poliarse y entonces había, como eran signos, un puntito, algo, pues ya desvirtuaba la letra. Había toda esta complejidad hasta que apareció pues la imprenta, que ya dio otra versión, ¿verdad? Pero el punto principal está en fijar quién tiene la autoridad o la capacidad de decidir si un libro pertenece a la Biblia o no. Entonces, pero también hay más que debemos saber. Es necesario entonces para eso hablar del canon de la Biblia y darse cuenta que este canon está establecido y que después de este canon no se puede ni quitar ni poner. Entonces aquí nos dan ciertos números del catecismo de la iglesia y recordar pues que siempre tenemos nosotros que entender por qué otros movimientos cristianos tienen o menos libros o tienen otra interpretación, ¿verdad? De los libros que tienen en la Biblia. Por ejemplo, si nosotros tenemos la Biblia Jerusalén, en la Biblia Jerusalén nos vamos a dar cuenta de que dice revisada y aumentada. Y usted dice, pero ¿cómo pues? Si el canon ya está hecho, ¿cómo puede estar revisada y aumentada? Bueno, porque han habido descubrimientos arqueológicos, como los documentos de Qumran, ¿verdad? Que han hecho que ciertos libros tengan una interpretación más completa, porque se encontraron manuscritos muy antiguos del tiempo de Jesús o de antes que aclaran cómo es que debemos nosotros interpretar el texto, porque nos ubican esos textos en una cultura y un momento histórico diferente al nuestro. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Bueno. Aquí en la página 84, ¿va? Entonces ahí vamos en la página 84, dice que la palabra canon viene del griego y significa instrumento de medida. ¿Ya lo encontró? Sí, sí.
instrumento de medida, significa también norma, regla, o sea, todo lo que nos va a dar como la idea de qué es lo que tiene que haber. Y los escritores cristianos de la primitiva iglesia la empleaban para designar la regla de la fe y de la verdad. O sea, esta es la verdad, o sea, este es el canon, o sea, esto es lo que nosotros debemos creer. O sea que, por ejemplo, ante una verdad revelada, nosotros no podemos interpretar libremente a nuestro antojo. ¿Qué pasa cuando se hace eso? Pues pasa lo que hay en los movimientos protestantes, que cada uno hace su iglesita porque cada uno interpreta la palabra de manera diferente, su manera. Entonces, yo no estoy de acuerdo como usted lo interpreta, bueno, entonces yo voy a enseñar como yo y respeto lo que usted hace, usted que sigan el grupo con usted y yo voy con él. Eso no pasa en la iglesia. Hay algunos inconvenientes ahorita, sobre todo en el tema del sínodo, no sé si se han dado cuenta, ¿verdad? Pero que justamente la idea es el sínodo, de la sinodalidad, lo que trata es de unificar precisamente todo en el tema del canon. Entonces, canon bíblico e inspiración. Se llama canon bíblico. Bueno, aquí viene la palabra canon, que decíamos norma, regla, y cómo lo utilizaron los primeros cristianos. Entonces, se llama canon bíblico al catálogo oficial y definitivo, que precisa cuántos y cuáles son los libros que componen la Biblia. Eso se llama canon bíblico. Obviamente se trata de los 73 libros que vimos al principio, ¿se acuerdan? Y que la iglesia los considera como inspirados y revelados, porque fueron escritos bajo el influjo del Espíritu Santo. Es conveniente recalcar que el canon de los libros inspirados se aplica a toda la Sagrada Escritura. Es decir, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, ¿verdad? Sí tenemos que tener en cuenta qué género literario es. Tenemos que tener en cuenta también el contexto cultural, o sea, cuál era la cultura en el momento que se escribió. También tenemos que ver el contexto geográfico, por qué se narran esos nombres, el contexto histórico que está pasando en esos acontecimientos, el contexto literario, si es un poema cuando se puso escrito, si es una narración, si es una epopeya, si es una etimología, bueno, tenemos que tener en cuenta eso. Pero si ya está ahí, yo debo de encontrar el hilo conductor del mensaje. O sea, aunque sea un cuento, leyenda, poema, el mensaje tiene que ser el que va en continuidad. O sea, lo revelado e inspirado no es el género literario, ni el contexto histórico me va a ayudar a comprender por qué está narrado de esta manera. El contexto geográfico me va a ayudar a entender por qué es que la situación se cuenta de la manera como se cuenta. Pero lo que yo tengo que buscar es el mensaje revelado, lo que el poema va a revelarme, lo que el canto va a revelarme, lo que el contexto histórico me va a dar de novedoso en el relato que me está transmitiendo, que es revelado e inspirado. Eso es lo que yo tengo que tener claro, ¿verdad? Como parte integrante de lo que es inspirado en toda la totalidad. Entonces, no puedo decir, por ejemplo, si yo no entiendo, por ejemplo, veamos una palabra de Jesús que dice, el que te pegue en una mejilla, tú ponle la otra. O el que te pida que camines 1 kilómetro contigo, tú camina 2. O el que te quite el manto, tú dale la capa. Entonces, si yo no comprendo eso, no, eso era en su época, eso y así no puede ser hoy. Incluso un alumno me decía una vez, no, eso no puede ser, imagínese,
Y entonces me vienen a quitar el carro, me vienen a robar y yo le tengo que preguntar, mira, disculpa, fíjate que si quieres te doy 20 quetzales porque no tienes suficiente gasolina. Entonces, o sea, ¿cómo lo puedo aplicar? Decía esta persona, ¿verdad? ¿Cómo puedo aplicar ese dato revelado hoy? Okay. Yo tengo que poner en el contexto en que Jesús está hablando, el contexto histórico. ¿Cuál es el contexto histórico? Pues el contexto histórico de Jesús es Roma. Y acuérdense que en esa época no hay motos, no hay carruajes, no hay. Entonces, ¿qué le tocaba al centurión que manejaba 100 soldados? ¿Qué les tocaba? Pues cargar lo que tenían que cargar de un pueblo al otro. Entonces, si de repente yo miraba a un judío que iba ahí caminando y decía, a ver, toma esto, cárgalo. Yo no puedo decir que no, era una obligación, es algo impuesto. Pero el cristiano a lo impuesto debe dar generosamente. Entonces, por eso dice, te imponen 1 kilómetro, camina 1 kilómetro con esto. Ok. El cristiano dice, voy a caminar 2. O sea, porque el otro nace de mi libertad, de mi libre albedrío. Si tú vienes y me pegas, ¿verdad? En la cara, ya sea porque hice algo malo o no, pues lo lógico es que yo reaccione golpeando también, por lo que sea, ya sé que hice bien o mal, yo reacciono golpeando. Pero el cristiano, el seguidor de Cristo, debe buscar una tercer vía. No exactamente el de ser pasivo y quedarse así como que, ay, bueno, me pegaron, es la voluntad de Dios, pero tampoco el reaccionar violentamente. Entonces, ¿cuál es el tercer paso? Pues el tercer paso es un paso como más inteligente. Entonces, en el Evangelio está el ejemplo. A Jesús le pegan en la mejilla y él no pone la otra, sino que dice, si he dicho mal, corrígeme, pero dime dónde dice, qué dije de malo. Pero si dije la verdad, ¿por qué me pegas? Ese es el tercer. No lo dijo con ira, no lo dijo con cólera, pero una aclaración, ¿verdad? Entonces, entonces, para entender yo ese pasaje, me va a ayudar el contexto histórico o cultural de la época. No lo puedo entender a sí mismo para aplicarlo. Y entonces, ya cuando ese contexto me ayuda, yo me doy cuenta que eso fue tan válido hace 2000 años como sigue siendo hoy, ¿verdad? Bueno, entonces, es la iglesia, pero acuérdense que cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de la comunidad. Las comunidades son las iglesias. Eclesia es comunidad. Determina cuáles libros forman el canon, porque tienen autoridad recibida de Cristo, para precisar con certeza qué es auténtico y qué no es materia de revelación. Entonces, las comunidades, o sea, el magisterio, no atribuye, sino atestigua la experiencia de la inspiración. Eso pasa también, fíjense que esa misma palabra del canon bíblico se utiliza para la canonización de una persona. ¿Sí? ¿Usted vio aquí la canonización del hermano Pedro? ¿Qué le pareció eso? ¿Qué es lo que hace ahí la iglesia? ¿Qué según usted hizo la iglesia en la canonización del hermano Pedro? La iglesia, o sea, la comunidad representada por el Papa, ¿verdad? Pero digamos, cuando lo canoniza, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el magisterio? Porque es lo mismo que pasa con el canon bíblico. El magisterio dice aquí, no atribuye, él no vino a decir, sí, el hermano Pedro, no vino eso. Quien dijo eso fue el pueblo. ¿Sí? El pueblo de la antigua fue el que reconocía, el que decía, el que conservaba en la memoria, todo eso, es el pueblo. Entonces, el Papa solo viene, dice aquí,
ser testigo, atestiguar que eso que está diciendo el pueblo hoy entra en el canon, en la medida de la iglesia, y es cierto. Mientras no se haga ese paso, pues la persona puede ser siervo de Dios, puede ser beato, como era el hermano Pedro, que pasó muchos años siendo beato, pero no es santo. Igual pasa con los libros. La comunidad no le atribuye, no es ella la que, este es inspirado, este no es inspirado, este es revelado, no, sino que según como la tradición oral, la transmisión que se ha hecho a través de los siglos, ha ido teniéndolo en cuenta, le ha dado ese valor, ¿verdad? Por ejemplo, la salida de Egipto, ejemplo. Eso fue toda la comunidad judía que le fue dando ese valor a través de los siglos. Igual la resurrección de Cristo. Eso no es que la iglesia lo tuvo ahí, a alguien, a un papa se le ocurrió, no, va a ser así, ¿verdad? O, por ejemplo, la Trinidad, por ejemplo. Sino que como a través de la historia se va teniendo esa revelación y se va profundizando y se va enriqueciendo hasta que la iglesia entonces, o la comunidad, entendiendo el magisterio, la comunidad representada por el Papa, ¿verdad? Dice, ok, esto entra en el canon de inspirado y revelado. Entonces, aquí explica eso claramente. No atribuye, sino atestigua la existencia de la inspiración y de la revelación. Es decir, que descubre y enseña que ahí hay una verdad. No crea esa verdad, no la impone, sino que ahí hay una verdad dicha y hecha a través de los siglos. Entonces, va decretando qué libros van entrando en el catálogo. También esta misma comunidad o iglesia compone la Biblia, porque ella es la que lo ha escrito. Por ejemplo, eso es muy interesante comprenderlo porque hoy todo el mundo se pelea por la Biblia y todo, pero todos esos escritos fueron escritos por la comunidad cristiana original. ¿Que cuál era? Pues aunque no fueron los directamente apóstoles, porque ellos no lograron escribir nada, pero vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Mateo o en el caso de Juan, que cuando ya entramos en la Biblia y vemos la introducción, dice, bueno, esto lo reflexionaron las comunidades. ¿Por qué? Porque ellos murieron en el año 64. Entre el año 64 y el 68 se murieron casi todos los apóstoles. Y entonces, pues, aunque tenemos un evangelio de Juan y un evangelio de Mateo, que eran apóstoles, vemos que el escrito, cuando lo vemos en la Biblia, en la introducción, vemos que ese escrito se hizo más o menos entre el año 80. Pues ya no podían ser ellos, porque ya se habían muerto. Entonces, si se escribió como en el año 80, ¿y por qué sabemos eso? Porque hay unos indicios de la cultura, de la historia que están ahí en el texto. Entonces vemos que tuvieron que haber sido comunidades que formó Mateo, que formó Lucas, que formó Marcos, ¿verdad? Acuérdense que Marcos y Lucas no son apóstoles. ¿Qué quiere decir entonces? Que ellos escucharon, dice la tradición, Marcos escuchó la prédica o la buena noticia de Pedro y Lucas la escuchó de Pablo. Vamos viendo ese proceso que luego se pone por escrito en la tradición oral. Pero ¿de dónde viene? De los mismos apóstoles, aunque no hayan sido ellos mismos quienes lo escribieron, pero ellos fueron los testigos oculares que transmitieron esa enseñanza. Entonces la raíz está ahí, por eso se llama, veámoslo como un árbol, ¿verdad? La raíz está en Jesús, que empieza a predicar, pero ¿quiénes están cerca de él? ¿A quiénes llama para estar con él? Pues a los 12 apóstoles. Estos son los testigos oculares de lo que él dice y cómo él está reflexionando el Antiguo Testamento.
y cómo él está diciendo que en Jesús se cumple ese Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la raíz bien metida en la tierra, ¿verdad? Luego va saliendo el tronco, y en el tronco pues claramente son las comunidades, ¿verdad?, que se empiezan a formar. ¿Y cómo se empiezan a formar esas comunidades? Pues a través del anuncio que están haciendo, ¿quiénes? Pues Hechos de los Apóstoles nos va contando, ¿verdad? Que primero están dentro de la comunidad judía, después cuando los echan, porque con Nerón, cuando mueren casi todos los apóstoles, pues son expulsados del templo, de la sinagoga, de todos lados, entonces ellos tienen que expandirse por otros lados, pero ahí va el evangelio también junto con ellos. Y hasta ahí no llevan escrito nada. Lo primero que se escribe son las cartas de Pablo, antes de los evangelios. Entonces, ¿cómo lo hizo Pablo? Si Pablo primero los perseguía, bueno, ahí pasaron años, ¿verdad? No fue al día siguiente, porque si ya perseguía comunidades, quiere decir que ya se estaba consolidando algunas comunidades que iban creciendo. Y por eso Pablo es Saulo, ¿verdad? Los va persiguiendo para matarlos. Pero ahí ya van pasando años. Aunque ahí no dice, vale, porque ahí va narrado como que fuera todo tan rapidito, pero ahí van generaciones y años. Y luego Pablo se convierte, tampoco pasó en automático, sino que también tiene ese proceso humano de conversión. Y dice no me acuerdo en cuál de las cartas, si es Tesalonicenses o Gálatas, no me acuerdo, que dice que va a Arabia 3 años para formarse y después va a Jerusalén para consolidar con Pedro si lo que él estaba enseñando era lo que se debía enseñar. Ahí vemos todo ese proceso y ese se llama el primer concilio conciliar, el de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, ahí vamos viendo todo un proceso histórico que se va desarrollando, pero vemos claramente de dónde sale la raíz y cómo se va formando el tronco, hasta llegar a nosotros que seríamos las ramas o el follaje que está aquí, pero este follaje viene desde la raíz, ¿verdad? Por eso nosotros decimos que somos una iglesia apostólica, que venimos desde los apóstoles. Ahora, eso hay que ver cómo estas comunidades, que son las que ponen por escrito las tradiciones orales, pero hay muchos escritos, ya veíamos anteriormente que están esos libros que se llaman apócrifos, que no forman parte del canon, pero cuentan cómo eran esas comunidades cristianas. No están en el canon como inspirados y revelados, porque más que darnos una revelación de Dios, nos cuentan cómo transcurría la vida de las comunidades. Son útiles, pero no están dentro de la. Entonces nosotros tenemos que ir entendiendo esos procesos. Y entender que al final de cuentas, aunque todos los demás vayan quitando, poniendo, pues justamente los protestantes protestan con Lutero y eso es hace 500 años, ¿verdad? No viene desde los apóstoles. O sea, las protestas es contra la institución, pero la institución que está faltando hoy o fallando, pues no es la que escribió, sino que la que escribió fue la primera, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir teniendo todo ese discernimiento. No sé si queda como claro o confuso. ¿No? Entonces, tenemos que ir dándonos cuenta que la raíz de nuestra Biblia, pues tiene que ser la más completa. No vamos a decir que es la mormona o que es la calvinista o la luterana porque quitó, puso, cambió, interpretó, todo lo que ustedes quieran, pero el hecho es que nosotros traemos el escrito como que dice el original. Ya después se van dando, pues de acuerdo a las distintas reacciones. Entonces, el canon del Antiguo Testamento es una producción literaria del pueblo de Israel que se preocupó más que todo por escribir sus leyes, el Levítico, ¿verdad? Entonces, la canonicidad es el reconocimiento oficial por parte de la iglesia. Es como cuando bautizan, ¿verdad? Ahí tenemos la autenticidad de que este niño es cristiano.
Lo que decíamos que la iglesia no determina cuáles libros compone, sino que realmente atestigua. Y en esta producción literaria, el pueblo de Israel se preocupó por escribir sus leyes y su historia, sus tradiciones y el mensaje de los profetas. Y nació así una amplia literatura de tipo histórico, de tipo cultural, de tipo salmódico, como salmos, cantos, que se fue consolidando poco a poco en los distintos tiempos. ¿Sabe? Ay, se me confunde Ana Miriam. Ana, yo apagué eso y eso era para usted. Usted tendría que estar aquí al lado mío para estar viendo las imágenes. Perdón, yo veo Okay. clase de casa. Ok. Entonces, por referencias que se hacen en los libros del Antiguo Testamento, conocemos la existencia de escritos anteriores que ya no están visibles, ¿verdad? Por ejemplo, está las guerras de Yahvé, por ejemplo, no lo tenemos en los textos, el Yashar también, el libro del justo, los anales del reino de Judá, anales del reino de Israel, está también el segundo libro de los Macabeos. Nosotros tenemos primera y segundo de Macabeos, pero parece que hay dos más, ¿verdad? O sea, hay muchos libros que no pertenecen al canon y que tienen, por ejemplo, los judíos y que no están dentro de nuestra Biblia. Y también existen, dice, la existencia de libros no recibidos en la Biblia que hacen preguntas. ¿Por qué unos escritos forman parte de la Biblia y otros no? ¿Qué motivos hay de la aceptación de unos escritos y de otros no? ¿Por qué unos son sagrados y otros no lo son? Eh, ¿Quién tiene ese criterio? ¿Quién tiene esa autoridad? ¿Quién puede decir si esto lo reveló Dios o no? ¿Qué voz humana puede hacer eso? ¿Verdad? Y entonces, ve aquí este proceso para discernir el establecimiento del canon de las Sagradas. Vemos este proceso de discernimiento. Hay distintos colores, pero todos están ubicados en el centro, ¿verdad? Hay un centro que es el más importante. Entonces, las comunidades de la antigua alianza, desde grupos particulares como los profetas o los sacerdotes o el pueblo entero, han reconocido en un cierto número de libros Dios que se decía en esos libros. Y en ese discernimiento lo que hacía la base de ese discernimiento era la fe. O sea, por ejemplo, cuando decimos que Dios es creador de todo cuanto existe, visible o invisible, pues es que nosotros nunca pudimos ver a Dios haciendo las cosas. Entonces, para nosotros afirmar esa verdad, pues la tenemos que afirmar desde la fe, o sea, desde lo que creemos. ¿Y quién nos dice eso? Pues nos lo dice la Biblia. ¿Cómo nos lo dice? Pues una reflexión monoteísta, ¿verdad? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, todos los pueblos tienen esas reflexiones de los orígenes, incluso nosotros los mayas, el Popol Vuh. Entonces dice, ¿cómo surgió el pueblo maya? Pues dice, bueno, los dioses hicieron varias pruebas. Primero hicieron algo de madera, lo hicieron luego de tusa, de barro, pero siempre era destruido hasta que fue el hombre de maíz. Entonces, ¿por qué dice que es de maíz el hombre? Fue hecho de maíz porque es el alimento que sustenta y que ha sustentado al que habitó en estas áreas, ¿verdad? Se le ha llamado hasta el oro alimenticio, ¿verdad? Porque es el que prodiga la fuerza. Muchas comunidades aún el día de hoy, pues ese es su alimento.
tortilla con sal, con un poquito de frijoles o con algunas hierbas. Entonces, el origen es la fe. Y luego ese origen de fe va guiado por la vida misma. Entonces, si ellos ven que pueden cultivar su alimento, que es el maíz, si ellos ven que con la ayuda de los dioses que mandan la lluvia, ese alimento crece fuerte y bueno, y pueden comerlo y les da fuerza, vitalidad, pues entonces ellos ven la vida de los dioses y ven la generosidad que tienen al prodigar la lluvia, el sol, para que esta planta crezca. Entonces, está ligado, aunque sea un relato politeísta o mitológico, pero está ligado con la vida y con la fe, con lo que están viendo que está pasando. O sea, no es una idea, no es porque vieron en algún momento hacer al Dios hacer un hombre de granos, ¿verdad? Sino que es lo que la vida está enseñándoles y la fe que tienen en este mensaje. Entonces, el factor fundamental en todo proceso fue siempre la asistencia que Dios daba a esas comunidades. O sea, cuando uno ve la acción de Dios en la vida. Por ejemplo, usted lo comentaba ahorita que empezamos, que decía, bueno, yo veo pues que cuidé a mis papás hasta el último momento. Fue una bendición. Entonces usted ve una acción de Dios que le permitió dar, así como Dios se da, le dio la vida a usted, los papás le dieron la vida a usted, ahora usted le da la vida. Es toda una reciprocidad de darse. Y entonces uno entiende esa acción de Dios. Entonces, todas las circunstancias que están aquí guiadas llegan al mismo hecho, que se atestigua con la vida. Está la fe, pero esa fe nosotros la vamos corroborando con la propia existencia, con la propia vida diaria. Vamos viendo si eso es así o no. Era Dios quien orientaba incluso la piedad. Esa es otra cosa que también a veces no somos tan conscientes, que si nosotros de pronto estamos con la necesidad de estar delante del Señor, agradeciéndole, pues adorándolo, pues es un don que Dios nos da, porque no todo el mundo lo tiene, ¿verdad? Entonces los judíos se daban cuenta de eso, ¿verdad? Que ellos le daban gracias a Dios por todo lo que les pasaba, porque cuando conocían su condición limitada, pues ellos no eran un pueblo. Primero fueron nómadas, después fueron esclavos, después fueron migrantes, y Dios los hace un pueblo. Ven esa acción de Dios. Y luego ven cómo los profetas van haciéndolos conscientes que Dios no solo quiso hacer un pueblo de ellos, quiso hacerlo su pueblo, quiso hacerlo con ellos una alianza, les dio promesas y que cada promesa la fue cumpliendo. Entonces, todos esos pasos que la tradición va cultivando y va transmitiendo a través de los distintos personajes. Moisés, Josué, que entra a la tierra prometida, después la monarquía con David, después los profetas. Entonces, todo va teniendo un proceso histórico largo. Y entonces aquí esa es la primera forma de captar cómo esta transmisión oral, que va con un principio de fe, la vida va dando constancia de que esa fe es cierta. Y luego la otra parte, ¿verdad? Como las comunidades, cuando ya se pone por escrito, pues ya lo van a tomar como referencia, estudio. Incluso cuando Jesús va caminando con los caminantes de Maús, pues él les dice, la escritura hablan de mí. ¿Ya? ¿Por qué no han buscado en las escrituras? Las escrituras hablan de mí. Pero ¿de qué escrituras está hablando Jesús? Obviamente del Antiguo Testamento. Todavía nada del Nuevo Testamento. Bueno, entonces nos quedamos aquí. Y vemos entonces, no sé si tiene preguntas. No. Nos quedamos en la página 86. Luego nos tocaría el canon israelita en tiempos de Jesucristo. Y vamos a ver algo un poquito complicado
de cómo se van desarrollando cánones diferentes.